Me senté allí frente a la tumba de mi padre, todavía vistiendo el mismo rígido traje negro, como si la tela fuera lo único que mantenía unido mi cuerpo. Soy Marcos Montes, tengo 35 años, soy examinador forense financiero en la Ciudad de México, un trabajo que exige fría precisión. Pero en este momento, todo dentro de mí no era más que un vasto vacío resonante. Mi padre, Alan Montes, había muerto repentinamente de un ataque al corazón, y el dolor golpeó como un maremoto silencioso, barriendo cada defensa y dejándome jadeando en el vacío. El panteón se extendía amplio y frío a mi alrededor, con filas de lápidas erguidas como centinelas. Todos los demás ya se habían ido del funeral. Yo era el último, solo con el viento helado y el crujido de las hojas muertas que sonaban casi como susurros desde la tumba. Mi cuerpo se sentía drenado, vaciado. Había llorado cada lágrima que tenía durante el servicio, y ahora solo quedaba el entumecimiento. El dolor ni siquiera había comenzado a asentarse en la memoria cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un número desconocido. La voz de un hombre se escuchó, urgente y temblorosa, como si estuviera luchando para evitar que el miedo se desbordara. Hola, señor Marcos. Soy Víctor Herrera, el abogado personal de su padre, Alan Montes. Necesita venir a mi despacho inmediatamente. Tan pronto como le sea posible. Venga solo y no se lo diga a nadie. Su vida puede estar en peligro. Mi corazón se contrajo. ¿Peligro? ¿De qué está hablando? Mi padre acaba de morir. ¿Por qué me llama ahora? ¿Qué demonios está pasando? Pero Víctor no respondió. Solo repitió, con la voz temblando más fuerte, venga solo, Marcos. No se lo diga a nadie. Mi despacho está en el centro. Dese prisa. Entonces la línea se cortó abruptamente, como si alguien la hubiera desconectado. Miré la pantalla, con el pulso martilleando. La confusión, el miedo y una extraña e inexplicable curiosidad surgieron a través de mí. Como si esta llamada fuera la llave de un secreto que nunca sospeché que existiera. Me levanté sobre unas piernas que se sentían como plomo, arranqué el auto y me alejé del cementerio. La Ciudad de México apareció ante mí en matices de gris bajo una ligera lluvia de tarde. Los rascacielos se desdibujaban tras cortinas de niebla, las calles mojadas reflejaban los faros en manchas opacas. Mi estado de ánimo se volvió más pesado, aplastado bajo nubes negras. Y entonces, los recuerdos de las últimas semanas de mi padre regresaron de golpe, sin invitación, como una vieja película corriendo en reversa. Recordé lo inusualmente callado que se había vuelto. No se parecía en nada al hombre cálido y bromista con el que crecí. Se sentaba solo en la sala, mirando por la ventana. Cada vez que yo entraba, me miraba durante mucho tiempo, con los ojos pesados por algo no dicho. Papá, ¿qué pasa?, le había preguntado más de una vez. Él solo sacudía la cabeza y daba una pequeña sonrisa triste. Nada, hijo. Solo me estoy haciendo viejo, pensando demasiado. Unos días antes de morir, durante una tarde tranquila, de repente sacó el tema del dinero y la traición. Estábamos sentados cenando, solo nosotros dos, y me miró directamente, con la voz baja. Marcos, si algún día eres traicionado por las personas más cercanas a ti por sangre, ¿puede una persona perdonar eso realmente? La pregunta me dejó atónito. ¿De qué estás hablando? ¿Quién traicionó a quién? Él solo suspiró y cambió el tema al clima, como si nunca hubiera hablado. Recuerdo nuestra última cena vívidamente. Tarde en la noche, su corte de carne a la parrilla favorito. Varias veces comenzó a decir algo, labios moviéndose, ojos llenos de arrepentimiento, pero cada vez guardaba silencio. Solo suspiró de nuevo y preguntó sobre mi trabajo. Te mantienes demasiado ocupado, ¿no? No dejes que el trabajo te trague entero. Me reí en ese momento, pensando que era solo una preocupación paternal ordinaria. Ahora me doy cuenta de que eran despedidas veladas. Incluso su expediente médico me había molestado desde el principio. Le habían diagnosticado insuficiencia cardíaca moderada, grave, pero no inmediatamente mortal. Sin embargo, la muerte llegó tan repentinamente. Se desplomó en su recámara. Sin tiempo para pedir ayuda. El médico lo llamó un infarto masivo. ¿Pero por qué tan rápido? Sin dolor prolongado en el pecho, sin señales de advertencia claras.
Leí los registros una y otra vez, y cuanto más leía, menos cuadraban. Faltaba algo, como un rompecabezas al que le han quitado una pieza crucial. Cuanto más recordaba esos pequeños detalles, su mirada atormentada, la pregunta sobre la traición, las frases inconclusas en la cena, más me convencía de que su muerte no fue un simple evento médico. Se sentía como un misterio, algo oculto. Y ahora la llamada de Víctor justo después del funeral se sentía como la pieza final perdida que de repente traía cada sospecha enterrada rugiendo a la superficie. ¿Por qué llamar en este momento exacto? ¿Por qué temblaba su voz? ¿Qué peligro me esperaba? En el camino al centro, seguí revisando el espejo retrovisor. La lluvia golpeaba constantemente en el parabrisas, los limpiaparabrisas latiendo al ritmo de mi pulso. Tenía la clara sensación de que me seguían. Tal vez ese sedán oscuro unos autos atrás. ¿O era solo paranoia? Mi piel hormigueaba, alguien observándome, conectado con papá. Un temor pesado y sin forma se asentó en mi pecho. Lo que sea que esperara en esa reunión, no se trataba solo de la muerte de mi padre. Era el comienzo de una cadena de verdades peligrosas que podrían trastornar toda mi vida. Apreté el volante con más fuerza, respiré hondo y traté de mantener la calma. La Ciudad de México se deslizaba por las ventanas, calles familiares ahora repentinamente extrañas y amenazantes. Pensé en mi hermano menor, Sergio, quien ni siquiera se había presentado al funeral. ¿Por qué? ¿Y por qué Víctor había insistido repetidamente, venga solo? Estacioné frente al edificio de Víctor en el centro, la lluvia aún caía suavemente. Mi corazón latía con fuerza mientras subía en el elevador al tercer piso. La puerta del despacho estaba ligeramente entreabierta. La empujé y entré, el aire estaba denso con un mal presagio, como si la habitación misma me advirtiera que nada volvería a ser igual. El cielo ya se había oscurecido. Las luces de neón del pasillo se derramaban dentro de la oficina, proyectando sombras largas y distorsionadas que hacían que todo pareciera una escena de una vieja película de cine negro. Respiré hondo, tratando de estabilizarme, pero el mal presentimiento se aferraba a mí como lluvia fría empapando mi traje. Estaba a punto de tocar cuando la puerta se abrió repentinamente desde adentro. Mi corazón casi se detuvo. De pie allí estaba una figura que conocía demasiado bien, Sergio Montes, mi hermano menor. Casi chocamos, a solo centímetros de distancia en ese momento inesperado. Sergio, impecablemente vestido con un traje gris a la medida, cabello perfectamente peinado, pero su rostro estaba pálido bajo la luz tenue. Me congelé, con la boca abierta, incapaz de hablar. ¿Qué estaba haciendo él aquí? No se había presentado al funeral de papá. Ni una sola llamada, ni una palabra de condolencia. Lo había llamado docenas de veces, dejé mensajes de voz preocupados, pero se había desvanecido como si se lo hubiera tragado la tierra. Tartamudeé, mi voz haciendo eco en el pasillo vacío. Sergio, ¿qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Por un segundo, hizo una pausa, sus ojos recorriéndome, fríos e indiferentes, como si yo fuera un extraño. Sin sonrisa, sin abrazo, nada. Simplemente miró, luego pasó rozándome sin decir una palabra, dirigiéndose directamente al elevador. El costoso aroma de su colonia se mezcló con el olor a humedad de los viejos documentos del despacho, dejándome aún más atónito. Lo llamé, dando un paso instintivo hacia adelante. Espera. Te he estado llamando todo el día y nunca contestaste. ¿Por qué no viniste al funeral de papá? Se ha ido. Sergio, ¿ni siquiera te importa? ¿Y qué haces aquí? ¿Reuniéndote con el abogado? Sergio se giró bruscamente, con los ojos brillando con advertencia como un animal acorralado. Métete en tus propios asuntos, Marcos siseó, con voz baja y venenosa. Y no me sigas. Esto no te incumbe. Las palabras no fueron fuertes, pero cortaron como una cuchilla. Vi su puño apretarse, los nudillos blancos, como si estuviera conteniendo algo. Luego se dio la vuelta y caminó hacia el elevador, el chasquido agudo de sus zapatos en el piso de mármol sonaba como una cuenta regresiva. Me quedé clavado en el pasillo, abrumado por la confusión y el shock. Mi pulso se aceleraba, los pensamientos daban vueltas. Sergio, mi hermano pequeño, el niño con el que compartí una infancia, con el que peleé por juguetes, con el que reí junto a nuestro padre, ahora me miraba como a un enemigo.
¿Por qué había faltado al funeral de papá? Papá yacía allí solo, y Sergio no pudo molestarse en decir adiós. Sin embargo, aquí estaba en la oficina del abogado justo después de la llamada frenética de Víctor. ¿Coincidencia, o algo mucho más oscuro? Me volví, empujé la puerta para abrirla de nuevo y entré. Víctor Herrera estaba sentado detrás de su escritorio, con el rostro tenso, las manos temblando ligeramente alrededor de una taza de café. Parecía ceniciento, nada parecido al abogado seguro y pulido que recordaba, el hombre que había manejado todos los contratos y testamentos de papá con una sonrisa fácil. Ahora parecía alguien huyendo de su propia sombra. El aire en la habitación era sofocante, papel viejo, tinta y algo que olía sospechosamente a miedo. Sabía instintivamente que la presencia de Sergio momentos antes no había sido aleatoria. Era otra pieza torcida en un rompecabezas que se negaba a encajar. Me senté frente a él, forzando mi voz a mantenerse calmada. Víctor, ¿por qué me llamaste aquí con tanta urgencia? Y Sergio acababa de estar aquí, ¿no es así? Mi hermano. ¿Qué quería? Víctor evitó mis ojos, mirando los papeles en su escritorio. Marcos, gracias por venir tan rápido. Yo. Necesitaba verificar algunos poderes notariales temporales y documentos administrativos que su padre, Alan, firmó en sus últimos días. Su voz vacilaba, como si estuviera recitando líneas en las que no creía. Fruncí el ceño, estudiando su rostro. ¿Poderes notariales? Me arrastraste aquí desde el cementerio, con la voz temblorosa, diciéndome que mi vida estaba en peligro, ¿y ahora es solo papeleo? Se aclaró la garganta, los dedos torpes mientras pasaba las páginas. Hubo algunas firmas ejecutadas muy cerca del momento del fallecimiento de Alan. Necesito verificar todo para evitar futuras complicaciones legales. Como el hijo mayor, eres la persona lógica para... Lo interrumpí, alzando la voz. ¿Qué hay de la advertencia? Dijiste que mi vida podría estar en peligro. Explica eso. Víctor parecía nervioso, parpadeando rápidamente, con gotas de sudor en la frente a pesar de la habitación fresca. Yo. Estaba demasiado estresado en ese momento, Marcos. Exageré. Es solo que después de una muerte como la de Alan, con un patrimonio involucrado, a veces los herederos enfrentan disputas. Solo estaba preocupado por la seguridad de todos. La respuesta evasiva, las manos temblorosas, la negativa a encontrar mi mirada, todo gritaba que estaba ocultando algo. No estaba obteniendo ninguna información real que coincidiera con el pánico de su llamada anterior. Sin testamento, sin secreto, solo papeleo de rutina. ¿A quién creía que estaba engañando? Finalmente, me puse de pie, le di un adiós frío y salí del despacho. Afuera, la noche había caído por completo. La lluvia era más fuerte ahora, empapando mis hombros. Mi pecho se sentía aplastado bajo un peso invisible. Una tormenta de preguntas rugía en mi cabeza. ¿Por qué había estado Sergio aquí en el momento exacto en que Víctor me convocó con tanta desesperación? ¿Qué asuntos tenía con el abogado? ¿Por qué faltar al funeral de nuestro padre y correr aquí por algo urgente? Y Víctor, ¿por qué el terror en el teléfono solo para restar importancia a todo en persona? ¿De qué tenía miedo? ¿De Sergio, o de algo más grande? Cada detalle se conectaba en una enmarañada red de sospechas. La muerte repentina de mi padre, el extraño comportamiento de todos a mi alrededor, todo apuntaba directamente a Sergio, mi propio hermano, la persona que solía ser parte de mi sangre y mis huesos. Ahora en el oscuro centro de esta pesadilla. En los días posteriores a la reunión en la oficina del abogado, traté de volver a mi rutina normal, fingiendo que no había pasado nada. Despertar temprano, preparar café negro fuerte, ponerme un traje impecable, conducir al centro a la firma de análisis forense financiero en la Ciudad de México. El mismo trabajo de siempre, revisar libros contables, diseccionar informes, reunirme con clientes, saludados con una sonrisa profesional ensayada. Pero dentro de mi cabeza, las piezas dispersas seguían royendo implacablemente, como gusanos excavando a través de mi cerebro. La mirada helada de Sergio en ese pasillo oscuro. La cara aterrorizada de Víctor y sus manos temblorosas. La llamada frenética desde el cementerio advirtiendo que mi vida estaba en peligro. Todo se superponía, se enredaba, formando una red que no podía desenmarañar.
de día, mantenía una calma externa. Me sentaba en mi escritorio, con los dedos tecleando constantemente en el teclado, rastreando flujos de dinero para clientes corporativos. Los colegas preguntaban gentilmente, «Marcos, ¿estás aguantando bien después del funeral de tu papá y todo eso?» Forzaba una sonrisa. «Estoy bien. Ya pasó. Gracias por preguntar». Sin embargo, en el momento en que salía de la oficina al final de la tarde o conducía a casa por calles concurridas, la sensación regresaba. Alguien observaba cada movimiento que hacía. Ya no era una vaga impresión, se había vuelto nítida, innegable. Constantemente revisaba el espejo retrovisor, con el corazón acelerado cada vez que veía a un peatón desconocido detrás de mí, o un auto que se demoraba unos metros atrás antes de girar repentinamente. ¿Quién es? ¿Por qué me siguen? Un sudor frío brotaba a pesar del aire acondicionado a toda potencia. Por la noche, la sensación empeoraba. Vivo en un complejo de departamentos suburbano y tranquilo. Callado, arbolado, con suaves luces amarillas en la calle. Ahora se sentía siniestro. Comencé a notar el mismo auto extraño, siempre gris oscuro o negro. Un sedán de aspecto ordinario estacionado a poca distancia de mi edificio bajo el gran árbol. Luces apagadas, motor en silencio, pero podía sentir ojos sobre mí desde adentro. La primera vez, pensé que era un vecino nuevo. Cuando disminuí la velocidad y miré fijamente, el auto arrancó repentinamente y se deslizó hacia la oscuridad. Mi estómago se anudó. Esto no es coincidencia. Comencé a tomar rutas diferentes a casa, zigzagueando por calles laterales, pero el auto seguía apareciendo, como un fantasma que se negaba a soltarme. Traté de convencerme de que era paranoia, delirio provocado por el duelo. Entonces, una mañana, todo cambió. Desperté exhausto después de otra noche de insomnio. Viejo hábito, encender la televisión para las noticias de la mañana mientras hacía café. La voz tranquila del presentador recorrió el clima y el tráfico, luego cambió a noticias de última hora. Un incendio masivo se desató durante la noche en el centro de la Ciudad de México. El fuego comenzó en el tercer piso de un edificio de oficinas, destruyendo completamente varias suites. Se ha confirmado al menos una víctima mortal. Sostenía mi taza de café cuando la dirección apareció en la pantalla. Tomó solo segundos reconocerla. El edificio exacto donde Víctor Herrera tenía su despacho. Un hielo recorrió mi columna vertebral. La taza se resbaló de mi mano y se hizo añicos en el suelo, pero apenas lo noté. No puede ser, susurré, con los ojos pegados a la televisión. El humo se elevaba negro contra el cielo nocturno, camiones de bomberos destellando en rojo, paredes carbonizadas hasta la ruina. Salí corriendo del departamento, con la camisa a medio abotonar, el desayuno y el trabajo olvidados, y aceleré hacia el centro. Caía una lluvia ligera, pero mi corazón latía como tambores de guerra. «Víctor, ¿está bien? ¿Le pasó algo?» Cuando llegué, el área todavía estaba acordonada. El hedor a humo me arañaba la garganta. Los curiosos gritaban sobre el ruido. El fuego había sido contenido recientemente. El agua aún goteaba de las mangueras sobre el pavimento mojado. Me abrí paso entre la multitud y sentí que mi pecho se apretaba cuando vi una bolsa para cadáveres en una camilla siendo sacada, cubierta por una sábana blanca. Susurros se extendieron a mi alrededor. Ese es el licenciado Herrera. Murió quemado en su oficina. La policía lo confirmó momentos después. Víctor Herrera, muerto. Incinerado junto con su oficina. Usando mi placa de examinador forense, me deslicé más cerca. La habitación donde me había recibido ahora era solo paredes ennegrecidas, muebles retorcidos, archivos y computadoras reducidos a cenizas. No quedaba nada. Ni documentos, ni discos duros, ni secretos. La policía selló rápidamente la escena y emitió un hallazgo preliminar. Incendio eléctrico accidental durante la noche. Probablemente un cortocircuito de una computadora vieja, me dijo un oficial casualmente. Pero yo sabía con certeza absoluta que no fue un accidente. Víctor había estado aterrorizado. Me había advertido. Y ahora estaba muerto justo después de reunirse con Sergio y conmigo. Me quedé entre la multitud, el shock entumeciendo cada sonido a mi alrededor. Sirenas gritando,
todo amortiguado como si estuviera bajo el agua. Víctor, sabías algo, y ahora te has ido. Las lágrimas rodaron por mi rostro sin que me diera cuenta. Me di la vuelta y me alejé, con pasos pesados como si cargara las cenizas de esa habitación quemada sobre mis hombros. En el camino a casa, conduje despacio, con la mente en blanco. Papá muerto repentinamente. Víctor muerto quemado. Alguien silenciando testigos. Y Sergio, él estaba en esa oficina justo antes que yo. ¿Qué sabe él? Después del incendio, la sensación de ser observado no se desvaneció. Se volvió más aguda, más sofocante. Se convirtió en una segunda piel, manteniendo cada sentido en alerta máxima. Constantemente sentía ojos invisibles en mi espalda. Cuando me giraba, no había nadie allí. Caminando desde el auto a mi departamento, sentía miradas desde el otro lado de la calle, desde los arbustos a lo largo del camino. Comencé a revisar todo. Huellas dactilares extrañas en las ventanas. La puerta principal aún cerrada, pero el aire adentro se sentía diferente. Un leve olor desconocido a colonia o humo de cigarro. Algunas noches llegaba a casa para encontrar la puerta del departamento cerrada exactamente como la había dejado, pero algo se sentía violado. Los papeles en mi escritorio se habían movido muy ligeramente. No lo suficiente para probar un intruso, pero tampoco exactamente como los había dejado. Comencé a fotografiar el departamento todos los días para comparar. Luego vinieron las llamadas telefónicas silenciosas, números desconocidos que sonaban una vez y colgaban en el momento en que contestaba. La primera vez, pensé que era un número equivocado. Para la tercera y cuarta, entendí que alguien estaba comprobando si yo estaba en casa. El miedo erosionaba silenciosamente mis nervios día a día. Dormía mal, sobresaltado por los sonidos más pequeños. El viento a través de la rendija de la ventana, pasos en el pasillo, el zumbido del refrigerador. Muy dentro, se formó una fría certeza. La muerte de Víctor no fue un accidente. Era otro eslabón roto en una cadena que todavía no podía ver completamente. Cada detalle anterior de repente destacaba en marcado relieve, la llamada frenética, sus ojos aterrorizados, el incendio que ocurrió demasiado convenientemente. Y luego el pensamiento escalofriante se deslizó en mi mente como una hoja de hielo. El siguiente eslabón en esta cadena silenciosa y mortal bien podría ser yo. Después del incendio que destruyó la oficina del abogado, mi vida entró en una nueva fase de inestabilidad. Como si todo a mi alrededor hubiera sido envuelto en una niebla espesa y amenazante. Seguía yendo a trabajar todos los días, revisando registros financieros con una cara exteriormente tranquila. Pero por dentro, era una bomba de tiempo esperando explotar. Y a partir de ese momento, Sergio comenzó a aparecer a mi lado con una frecuencia antinatural, como un fantasma que de repente hubiera decidido interpretar el papel de un hermano demasiado atento. La primera vez que visitó fue solo unos días después del incendio. Estaba sentado en mi departamento mirando inexpresivamente la televisión mientras las imágenes del cuerpo cubierto de Víctor aún me perseguían. El timbre sonó. Me estremecí instintivamente, agarrando el control remoto. Miré por la mirilla. Sergio, con una sonrisa forzada, sosteniendo una bolsa de comida para llevar. Marcos, abre. Vine a ver cómo estás, llamó, su voz sonando normal. Pero para mí, cada palabra de él ahora se sentía sospechosa. Abrí la puerta y traté de mantener mi tono uniforme. Sergio, ¿qué haces aquí? Entró, puso la bolsa en el mostrador de la cocina. El olor a comida rápida, hamburguesas y papas fritas del restaurante que amábamos de niños llenó el aire. ¿Has comido? Traje comida. Quería ver cómo estás aguantando después de lo de papá. En la superficie, era preocupación fraternal después de una tragedia, pero podía sentirlo en sus ojos. En la forma en que fraseaba cada pregunta, había algo inquisitivo, monitoreando mi reacción más pequeña. Preguntaba cosas como, ¿estás bien? ¿Cómo va el trabajo? ¿Duermes bien?, mientras su mirada recorría la habitación, deteniéndose en mi escritorio donde guardaba algunos archivos personales. Asentí, me senté en el sofá, tratando de no traicionar mi sospecha. La muerte de papá. Lo voy llevando. Gracias por preguntar. Comimos mecánicamente, hablamos sobre el clima, sobre la temporada de lluvias de la Ciudad de México.
Sin embargo, noté cómo estudiaba silenciosamente mi departamento durante largos momentos, notando cada detalle en mi escritorio y estantes como si buscara algo invisible. ¿Aún guardas los viejos libros de contabilidad de papá?, preguntó casualmente. Negué con la cabeza. No, solo mis cosas del trabajo. Asintió, pero me di cuenta de que estaba memorizando la ubicación de todo. Después de eso, venía cada pocos días. Una vez con una botella de vino tinto para ayudarte a relajarte después de un largo día. Otra vez con una caja de pasteles de la vieja panadería que papá solía amar. Recuerdo que papá siempre compraba estos, dijo, bajando la voz. Pero no creí que la tristeza fuera genuina. Cada visita duraba un poco más. Preguntaba sobre mi vida. ¿Has conocido a alguien extraño últimamente? ¿Recibes llamadas raras? Respondía brevemente, con el pulso acelerándose. ¿Estaba probando si yo sospechaba algo? ¿Esperando a que revelara curiosidad sobre el incendio? Durante lo que parecía una conversación casual, Sergio comenzó a dirigir la charla hacia el patrimonio de papá. Una noche, con vino en la mesa de la cocina, suspiró. Papá se fue tan de repente, ¿eh? Sin tiempo para despedidas adecuadas o incluso un testamento oficial. Qué pena. Su tono era de arrepentimiento, pero sus ojos permanecían agudos. Luego hizo su jugada. Deberíamos arreglar la herencia pronto, solo nosotros dos, para evitar dolores de cabeza legales más tarde. ¿Qué piensas? Tomé un sorbo, manteniendo la calma. Ve al grano, Sergio. No hay necesidad de darle vueltas. Propuso mantener el control total de la compañía de logística que papá le había entregado 6 años antes cuando Alan se retiró. Solo tiene sentido, Marcos. He dirigido cada aspecto de ella durante años. Conozco cada contrato, cada empleado. Entregarla a otra persona sería un caos. El resto, la casa familiar, algunas propiedades pequeñas fuera de la ciudad, las cuentas de ahorro, dijo que yo podía decidir libremente. Vende o quédate, no me importa. Solo quiero la compañía. Está en mi sangre ahora. No discutí. El dinero y la propiedad no significaban nada para mí en ese momento. Eran insignificantes al lado del dolor y las preguntas que me comían vivo. Bien, dije con indiferencia. Haz cualquier papeleo que necesites. No pedí detalles, no solicité registros ni documentos legales. Mi indiferencia claramente lo sorprendió por una fracción de segundo. Sus ojos parpadearon como si estuviera recalculando. Pero luego pareció aliviado, casi satisfecho, como si se le hubiera quitado un peso de encima. Genial. Me encargaré de todo con la compañía. No tienes que preocuparte por nada. La conversación terminó rápidamente. Se fue poco después, dejándome con una copa llena de vino y comida fría. Solo de nuevo, me senté en silencio durante mucho tiempo. No porque lamentara los activos, nunca tuve la intención de pelear con Sergio por dinero, sino porque una pregunta martilleaba dentro de mi cráneo. ¿Por qué Sergio tenía tanta prisa desesperada por arreglar todo? Fue tan rápido en declarar que papá no había dejado testamento. Tan ansioso por dividir el patrimonio justo después de que la oficina del abogado se quemara hasta los cimientos. Víctor muerto, archivos destruidos. Sergio apresurándose a ordenar todo. ¿Tenía miedo de que surgiera algo? ¿Había dejado papá realmente un testamento o evidencia vinculada a su muerte? La sospecha se hizo más profunda, una grieta ensanchándose en el cristal. Recordé nuestra infancia. Sergio siempre había sido el hijo menor mimado, al que papá perdonaba todo. Sergio todavía es pequeño, solía decir papá. Pero tal vez esa indulgencia se había convertido en algo mucho más oscuro. Después de esa conversación, Sergio siguió visitando. Pero ahora pasaba más tiempo observando silenciosamente mis reacciones que hablando. Una vez se sentó en silencio, con los ojos deslizándose sobre mis estanterías, deteniéndose en los viejos cuadernos de papá que yo había guardado. ¿Todavía leyendo los viejos diarios de papá?, preguntó a la ligera. Me encogí de hombros, me mantuve indiferente, pregunté si quería café y me di la vuelta para ocultar la sospecha en mis ojos. Exteriormente, permanecí indiferente, nunca haciendo preguntas, nunca mencionando el patrimonio de nuevo, actuando como si todo ya hubiera sido olvidado.
Pero por dentro, la fachada de calma no hizo nada para calmar la creciente certeza de que este silencio era solo la calma antes de una ola mucho más grande. Una que estaba reuniendo fuerza en algún lugar justo fuera de la vista. Pasaron 2 años en silencio como una película en cámara lenta en la que yo era el protagonista reacio. Las sensaciones que una vez me atormentaron, el auto extraño estacionado afuera, las llamadas silenciosas, los muebles movidos solo 1 centímetro, se desvanecieron gradualmente con el tiempo. Al principio, todavía saltaba ante cada ruido extraño, todavía revisaba mi espejo retrovisor obsesivamente, pero la vida me arrastró. El trabajo en la firma de contabilidad forense se volvió más ocupado. Informes interminables exigiendo clientes. Llenaron mis días y dejaron poco espacio para la paranoia. Las visitas de Sergio también disminuyeron de cada pocos días a cada pocas semanas, luego se detuvieron casi por completo. La última vez que vino, hace más de 6 meses, se quedó solo un rato, hizo preguntas vagas sobre mi trabajo y luego se fue con una sonrisa tensa. Cuídate, Marcos dijo, pero la calidez había desaparecido. Asentí, cerré la puerta y exhalé, no por alivio, sino por no tener que realizar más la farsa de la normalidad. En la superficie, la vida volvió al ordinario. Carreras matutinas por el vecindario. Sándwiches a la hora del almuerzo en la tienda habitual cerca de la oficina. Tardes pasadas leyendo o viendo películas viejas. La Ciudad de México seguía igual. Calles grises bajo la llovizna, rascacielos reflejando neón por la noche. Sin embargo, muy dentro, las preguntas sobre la muerte de papá y el incendio de Víctor todavía ardían en un rincón oculto de mi mente. Como una vieja cicatriz que duele con el mal tiempo. Ya no escarbaba, ya no llamaba a la policía, ya no seguía a Sergio. Pero las preguntas permanecían: ¿por qué la muerte repentina de papá? ¿Por qué se quemaron Víctor y cada documento? ¿Y Sergio, estuvo involucrado? Las empujaba hacia abajo, pero resurgían en las noches de insomnio cuando yacía mirando el techo, escuchando la lluvia golpear la ventana. Entonces un día, en medio de una montaña de informes financieros en la oficina, mi teléfono vibró. Un número internacional. Respondí profesionalmente. Marcos Montes al habla. Un breve silencio, luego una voz de mujer baja y cansada. Marcos, soy mamá. Mi corazón se contrajo. Paula Montes, mi madre, se había divorciado de papá cuando yo tenía 23 años y se había mudado a Francia con su nuevo esposo. Intercambiábamos solo unos pocos correos electrónicos educados al año, nada profundo. Su voz sonaba exhausta, como si hubiera cruzado todo el Atlántico cargando su propio peso. ¿Por qué llamas, mamá? ¿Estás bien? Suenas cansada. Ella suspiró suavemente. Estoy en el país, Marcos. Volé ayer. Necesitamos reunirnos lo antes posible. Hay algo muy importante que solo puedo decirte en persona. Me enderecé en mi silla, agarrando el teléfono. ¿Qué es? ¿Pasa algo malo? Una pausa. No por teléfono. Hay un pequeño café cerca del bosque de Chapultepec. Hoy a las 3 de la tarde. Y ven solo. No se lo digas a Sergio. Esas palabras me congelaron. Ven solo. No se lo digas a Sergio. Exactamente como la llamada llena de pánico de Víctor desde el cementerio hace 2 años. Mamá, ¿por qué? Sergio también es tu hijo. Solo ven solo, Marcos. Estaré esperando. La llamada terminó, dejando una tormenta de preguntas girando en mi cabeza. Miré el reloj. Quedaban 2 horas. El trabajo yacía sin terminar, pero no podía concentrarme. Puse una excusa sobre una emergencia familiar, salí temprano de la oficina y conduje por las calles abarrotadas de la Ciudad de México. Nos encontramos en un café tranquilo en una esquina, el aire denso con el olor a café tostado y jazz suave. La vi en una mesa del fondo, con las manos envueltas alrededor de una taza de té. Paula parecía mucho mayor de lo que recordaba, con el cabello con hilos de plata, la cara con arrugas, los ojos cargando años de fatiga y culpa. La llamé suavemente, me senté frente a ella. Ella levantó la vista, dio una sonrisa débil, con los ojos ya rojos. Marcos, mi niño. Ha pasado tanto tiempo. Has crecido tanto. Nos abrazamos torpemente,
el primer abrazo en años. Después de algunas preguntas educadas, ¿cómo es la vida en Francia? ¿Cómo está tu esposo? Ella negó con la cabeza. Este no es el momento para charlas triviales. Metió la mano en su bolso y sacó una carpeta gruesa cuidadosamente envuelta en papel craft marrón, colocándola frente a mí. Sus manos temblaban como si temiera que alguien pudiera ver. Esto es todo lo que tu padre me envió poco antes de morir. Me dijo que te lo diera solo cuando la verdad ya no pudiera permanecer oculta. Mi corazón latía con fuerza mientras abría la carpeta. Página tras página de documentos, estados financieros y legales, contratos fuera de los libros, registros bancarios de transacciones ocultas, todos con rastros claros de la participación de Sergio. Sus firmas, transferencias de la compañía de logística a cuentas en el extranjero, facturas falsificadas inflando gastos. Pasé las páginas más rápido, con la garganta seca. ¿Qué? ¿Qué es todo esto, mamá? Sergio. ¿Realmente hizo esto? La voz de Paula se quebró. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. He guardado estos papeles todo este tiempo porque no tenía el coraje de enfrentar el hecho de que mi propio hijo cometió crímenes. Tu padre lo descubrió y me los envió como una última salvaguarda. Confesó que había luchado durante años entre el amor de una madre y su conciencia, entre proteger a su hijo y permitir que los crímenes continuaran. No quería creerlo, Marcos. Sergio era el bebé. Siempre pensé que solo cometía errores. Pero estos números. Lavado de dinero, fraude sistemático. Su voz se quebró. Admitió que ella y papá siempre habían protegido demasiado a Sergio, pensando que era amor, nunca imaginando que plantaría las semillas de algo tan retorcido. Le perdonamos todo. La primera vez que robó, desapareció dinero de bolsillo. La primera pelea en la escuela, dijimos, es solo un niño. Pero creció creyendo que podía hacer cualquier cosa sin consecuencias. Cuando tu padre le entregó la compañía, Sergio la convirtió en una herramienta para el mal. Me senté en silencio, acariciando la carpeta, los recuerdos de la infancia inundándome. Sergio, siempre el favorito. Yo, el hermano mayor, del que se esperaba que cediera. Sergio todavía es frágil, solía decir papá. Lo suficientemente frágil para cometer crímenes. Solo cuando su propia salud falló me dijo que había tenido un ataque al corazón el año anterior y la culpa se volvió insoportable, encontró el coraje para volar de regreso y entregarme la evidencia. No me queda mucho tiempo, Marcos susurró, con voz temblorosa. No me llevaré este secreto a la tumba. Tu padre. Él lo cargó solo durante demasiado tiempo. Antes de irse, Paula sacó un sobresellado de su bolso y lo presionó en mi mano. Tu padre dejó esto para ti. Léelo y luego decide por ti mismo si entregar todo a las autoridades. Yo no puedo tomar esa decisión por ti porque Sergio también es mi hijo. Se puso de pie, me abrazó fuerte, rápida, llorosamente, luego se dio la vuelta y salió. Su figura desapareció entre la multitud. Me quedé solo en la mesa, con la carpeta gruesa y la carta sellada frente a mí. El café en mi taza se había enfriado hacía mucho, su amargura extendiéndose por mi lengua, exactamente como el sentimiento que inundaba mi pecho. En ese momento, entendí claramente. La vida tranquila que pensé que había recuperado solo había sido una calma frágil antes de la verdadera tormenta de la verdad. Salí del café, conduje a casa aturdido, con la carpeta pesada en el asiento del pasajero. 2 años pensé que había terminado. Ahora todo estaba explotando de nuevo. Llevé la carpeta gruesa y la carta sellada a casa en un estado de pesadez aplastante, como si estuviera acunando un pedazo de verdad que aún no estaba listo para enfrentar completamente. Mi departamento, una vez un refugio tranquilo de libros viejos y un sofá desgastado, ahora se sentía ajeno. Cerré la puerta con triple llave, corrí todas las cortinas, como si alguien pudiera estar mirando desde las ventanas oscuras. La tenue luz amarilla de la lámpara de escritorio se derramaba sobre el piso de madera, proyectando sombras largas y distorsionadas que hacían el silencio sofocante. Puse la carpeta en la mesa de la cocina y la miré durante mucho tiempo, con el corazón latiendo con fuerza. El sobresellado yacía encima. Me dije a mí mismo que lo abriera, pero mis manos dudaban, temerosas de que romperlo desatara un monstruo.
Finalmente, después de estar sentado inmóvil durante lo que parecieron horas, respiré hondo, rasgué el sobre y comencé a leer. Cada línea se sentía como un cuchillo lento deslizándose en mi mente. El dolor tan agudo que tuve que detenerme a la mitad, con la garganta ardiendo. En la carta, papá confesaba que había descubierto las actividades criminales de Sergio años antes. Había comenzado con pequeñas discrepancias y crecido hasta convertirse en una red completa de lavado de dinero, contratos secretos y flujos de efectivo ilícitos. Hijo mío. Vi la primera señal hace 6 años cuando Sergio se hizo cargo de la compañía. Gastos inusuales, facturas falsificadas. Al principio pensé que eran errores, pero siguieron acumulándose. Sergio convirtió la firma de logística en una máquina para limpiar dinero sucio. Contratos fantasma, socios ficticios, millones de pesos canalizados a través de ella. Mis manos temblaban mientras leía, imaginando a papá solo en su estudio bajo una lámpara tenue, con el rostro pálido mientras la horrible verdad amanecía sobre él. Escribió que había luchado durante años entre el amor de un padre y el deber de un hombre respetuoso de la ley, atormentado cada noche por su incapacidad para denunciar a su propio hijo. Estuve despierto tantas noches, Marcos. ¿Cómo podría entregar a mi propio chico? Pero permanecer en silencio. El silencio se convirtió en su propio crimen. Y cuanto más tiempo permanecía en silencio, mayores crecían los crímenes de Sergio. Lo lamento más que nada. Papá admitió que su indulgencia de toda la vida, la suya y la de mamá, había convencido a Sergio de que podía cruzar cualquier línea sin consecuencias. Tu madre y yo, estuvimos equivocados desde el principio. Desde que era pequeño, a Sergio se le perdonaba todo. Protegido cada vez que hacía algo mal. Pensamos que era amor. Pero esa protección ciega alimentó su egoísmo y la creencia de que estaba por encima de las reglas. Llegó a pensar que la ley no podía tocarlo, que el dinero podía comprar cualquier cosa. Hice una pausa, con las lágrimas corriendo. Los recuerdos me inundaron, Sergio robando monedas sueltas de la billetera de papá, atrapado con las manos en la masa pero solo regañado levemente. Todavía es pequeño, decía papá. Yo, el hermano mayor, siempre tenía que ceder. Y ahora esa indulgencia había creado un monstruo. Papá confesó que una vez que Sergio comenzó a sospechar que él sabía la verdad, papá se dio cuenta de que sus propios días estaban contados. Sergio comenzó a mirarme de manera diferente, hijo. Miradas inquisitivas, preguntas indirectas. Sabía que haría cualquier cosa para proteger su secreto, incluso yo no podía terminar el pensamiento. Mi corazón se convirtió en hielo. Papá temía ser asesinado por Sergio. Por mi propio hermano. Fue por eso que Alan había copiado secretamente cada pieza de evidencia y la envió a las 2 personas en las que más confiaba, mamá y Víctor, como seguro de que la verdad sobreviviría si algo le sucedía a él. Solo se lo envié a tu madre y a Víctor porque era la única manera de estar seguro de que si algo me sucedía, la verdad aún existiría, y tú te mantendrías a salvo mientras no supieras nada todavía. No se había atrevido a dármelo directamente, aterrorizado de que yo me convirtiera en el próximo objetivo. Y porque nunca quiso cargarme con algo tan cruel. No quería que te involucraras, Marcos. Eres el honesto, el limpio. Tenía miedo de que Sergio fuera tras de ti si lo sabías. Solo quería que vivieras en paz. Pero también sabía que tarde o temprano tendrías que saber la verdad y que él ya no podría evitarlo. La verdad siempre encuentra una salida, hijo. Sabía que tu madre te la traería cuando fuera el momento adecuado. Solo espero que seas lo suficientemente fuerte. Escribió que siempre había estado orgulloso de mí, de mi integridad, de mi elección de vivir limpiamente, tan diferente del camino que Sergio había tomado. Eres mi orgullo, Marcos. Elegiste la contabilidad forense y mantuviste tu honor. Sergio, él eligió la oscuridad. Estoy orgulloso de ti, pero me duele porque no pude salvar a tu hermano. Fue por eso que se disculpó por dejarme con una elección imposible, permanecer en silencio y preservar lo poco que quedaba de la familia, o decir la verdad y enfrentar los peligros que él mismo no había tenido el coraje de confrontar. Siento ponerte en esta encrucijada. El silencio significa mantener a la familia unida, pero tu conciencia sufrirá. Hablar significa justicia, pero peligro. No fui lo suficientemente valiente para elegir, así que te dejo la decisión a ti.
No exigió que castigara a Sergio por él ni que defendiera su propio honor. Solo pidió que viviera fiel a mi propia conciencia, sin importar cuán doloroso fuera. No lo hagas por mí. Hazlo por ti mismo. Por lo que crees que es correcto, sin importar cuánto duela, mantente fiel a quien eres. En las líneas finales, me instó repetidamente a poner mi propia seguridad primero, porque había perdido el poder de protegerme en el momento en que se dio cuenta de que Sergio era capaz de cualquier cosa para ocultar sus crímenes. Ten cuidado, hijo. Sergio, tu hermano, es más peligroso de lo que jamás imaginé. Protégete a ti mismo primero. La carta terminaba con una disculpa tardía y desconsolada de un padre que había fallado en salvar a un hijo y ahora había empujado al otro al infierno. Lo siento, Marcos. Fallé con Sergio, y ahora te estoy arrastrando al abismo. Te amo. Doblé la carta, me senté inmóvil durante mucho tiempo, con la garganta ahogada, el pecho aplastado por el dolor y la rabia entrelazados. Las lágrimas cayeron sobre el papel, borrando la tinta. Por primera vez, entendí completamente la soledad y la impotencia que papá había soportado en sus últimos años. Solo con el secreto desgarrado por dentro, temiendo por su vida, pero aún tratando de protegerme. La evidencia en la carpeta combinada con la carta no dejaba dudas. Sergio había estado cometiendo crímenes sistemáticos a gran escala durante años. Millones lavados a través de la compañía, contratos falsos, socios fantasma que existían solo en papel, todo bajo su dirección. Salté a través de las páginas de nuevo, leyendo cuidadosamente, con el corazón abriéndose con cada línea. Y en ese mismo momento, un pensamiento frío y claro cristalizó. Era muy probable que Sergio fuera quien mató a papá y quien organizó el incendio que cobró la vida de Víctor. La muerte de papá había sido demasiado repentina, demasiado inconsistente con sus registros médicos. La oficina de Víctor se quemó justo cuando tenía la evidencia, y la causa oficial fue listada como una falla eléctrica. Todo había caído demasiado perfectamente para alguien desesperado por silenciar testigos. Sergio se había reunido con Víctor justo antes que yo. Luego murió Víctor. Luego Sergio se apresuró a arreglar el patrimonio. Todas las piezas se encajaron de golpe. La comprensión me golpeó como ser arrastrado fuera del mundo que pensaba que era familia y hacia una pesadilla. Me puse de pie, tambaleándome por la habitación, agarrándome el pecho. Recuerdos de la infancia destrozados, Sergio sonriendo en su cumpleaños, papá abrazándonos a ambos. Ahora un criminal, un asesino. En el departamento oscuro y silencioso por primera vez en 2 años, ya no era simplemente el hermano sospechoso. Me había convertido en el hombre que sostenía la prueba que podría destruir todo. Después de leer la carta de papá y enfrentar la verdad completa dentro de esa carpeta, pasé muchas noches casi sin dormir dividido entre la lealtad familiar, la conciencia y el deber de un ciudadano ante la ley. Yacía en la cama, con los ojos bien abiertos, mirando el techo mientras mi mente giraba con preguntas interminables. Sergio es mi propio hermano, me decía a mí mismo, imaginándolo esposado, arrastrado a prisión. Pero entonces aparecía la imagen de papá, solo en sus últimos años, cargando ese secreto aplastante, muriendo con dolor y miedo. Si me quedo callado, ¿en qué soy diferente de él? ¿De mamá, que mimó a Sergio hasta convertirse en cómplice de sus crímenes? Mi conciencia me carcomía cada segundo, como una cuchilla retorciéndose más profundo. Pensé en Víctor, quemado vivo, sus archivos reducidos a cenizas. Si dudaba, esta carpeta podría desaparecer también, y la justicia sería enterrada para siempre. En esas noches, me levantaba, caminaba por la habitación, tomaba la carta y la leía de nuevo, con las lágrimas corriendo. Papá, ¿por qué me dejaste esta carga?, susurraba, con la voz quebrándose en la oscuridad. Finalmente, después de semanas de tormento e insomnio, entendí que el silencio ya no era una opción. Si seguía dudando, Sergio podría encontrar y destruir la evidencia. No podía permitir que eso sucediera de nuevo. Una madrugada, cuando la primera luz del sol se colaba por las cortinas, decidí cambiar todo antes de que fuera demasiado tarde. Me senté en la computadora e hice una copia de seguridad de cada documento, escaneé cada página, copié todo en unidades USB encriptadas, subí todo a una nube segura con contraseñas complejas. Mis manos temblaban mientras sellaba los papeles originales dentro de una caja de seguridad. Me puse el abrigo, llevé la caja al auto y conduje directamente a la delegación de la FGR,
Fiscalía General de la República, en el centro de la Ciudad de México. En el camino, seguí revisando los espejos, aterrorizado de que alguien me siguiera, pero solo había el tráfico matutino habitual. Respiré hondo, entré en el frío edificio de cristal, mostré mi identificación y pedí hablar con un agente. Tengo evidencia de lavado de dinero y fraude financiero a gran escala, dije, con la voz firme pero ardiendo por dentro. Me llevaron a una habitación segura y entregué toda la evidencia a las autoridades federales. En el momento en que la caja dejó mis manos, se sintió como si hubiera soltado un peso aplastante y al mismo tiempo hubiera abierto las puertas del infierno. La investigación comenzó de inmediato. Múltiples equipos independientes trabajando para evitar filtraciones. Solo me dijeron, nos encargaremos de esto desde aquí, señor Montes. Por favor, mantenga esto confidencial. Fui a casa y esperé, con el corazón latiendo con fuerza. Durante los primeros días, no sucedió nada visible. La vida parecía normal en la superficie, pero sabía que las ruedas de la justicia habían comenzado a girar. Especialistas financieros de la FGR cotejaron registros bancarios, rastreando cada peso ilícito a través de capas de cuentas fantasma, tanto nacionales como extranjeras. Los imaginaba en sus pantallas siguiendo el rastro del dinero, transferencias desde la compañía de logística de Sergio a bancos de las Islas Caimán, luego de vuelta a México a través de subsidiarias ficticias. Esta es una red profesional, me dijo un agente más tarde por teléfono, con voz tranquila. Las compañías fantasma fueron desmanteladas, negocios que existían solo en papel para ocultar transacciones. Contratos de logística no auditados fueron incautados y diseccionados. Cientos de páginas, firmas falsificadas, documentos retroactivos, envíos fantasma completos, contenedores registrados como llenos pero que nunca existieron. Costos de transporte inflados al doble. Facturas falsificadas sistemáticamente durante años. Llegaron actualizaciones encriptadas. Hemos encontrado rastros que se remontan a 2018 cuando Sergio se hizo cargo de la compañía. Mi pecho se apretó. 6 años construyendo un imperio del crimen justo bajo el techo de papá. Contadores, gerentes de almacén e intermediarios fueron convocados uno por uno. Al principio, negaron todo. Declaraciones contradictorias. No sabía nada, tartamudeó un contador, con la voz temblorosa. Pero a medida que aumentaba la evidencia financiera, registros bancarios, correos electrónicos internos, incluso imágenes de vigilancia del almacén, las piezas encajaron. Un gerente de almacén finalmente confesó. Sergio nos ordenó registrar envíos falsos para ocultar el dinero. Seguí todo desde la distancia a través de breves llamadas de la gente, sintiéndome como si estuviera viendo un drama criminal cuyo villano era mi propio hermano. La compañía de Sergio fue puesta bajo supervisión especial. Las transacciones principales fueron congeladas por orden judicial. Los empleados entraron en pánico. Los teléfonos sonaban sin parar de parte de los socios. La información comenzó a filtrarse, tal vez de un miembro del personal asustado o un periodista oliendo sangre. Aparecieron los primeros artículos de periódico. Firma de logística de la Ciudad de México investigada por esquema masivo de lavado de dinero. Accionistas y socios entraron en pánico. Los contratos se suspendieron a la espera de resultados. El valor de la compañía, aunque privada, colapsó en tratos internos. No mucho después, Sergio fue arrestado bajo sospecha de lavado de dinero a gran escala y fraude financiero. Estaba en mi oficina cuando llegó el mensaje de texto del agente: la evidencia está casi completa. Su hermano ha sido puesto bajo custodia para ser interrogado. Encendí la televisión. Allí estaba en todos los canales de noticias. Sergio con su traje gris, esposado, con la cabeza baja, flanqueado por agentes mientras las cámaras disparaban flashes. Sergio Montes, CEO de compañía logística local, arrestado bajo sospecha de lavado de dinero. Me hundí en mi silla, con la mano sobre la boca. Sin triunfo, sin satisfacción, solo un inmenso vacío. Por una fracción de segundo, miró a las cámaras, con los ojos salvajes como un animal atrapado. Observé desde lejos, sin sentir nada del alivio que una vez imaginé. Había imaginado este momento durante semanas: Sergio arrestado, la justicia servida, y yo finalmente respiraría. Pero no hubo liberación. La justicia no fue un estallido de victoria. Fue una máquina lenta, fría e imparable.
Me senté solo en mi departamento, con las noticias repitiéndose en la pantalla, pensando en papá. La justicia es despiadada como una piedra de molino que muele todo hasta convertirlo en polvo. Entendí que a partir de este punto, nada pertenecía ya a nuestra familia. Pertenecía a la fría maquinaria de la ley, FGR, tribunales, fiscales. Ellos decidirían el destino de Sergio, no yo. Yo solo había iniciado el proceso. Ahora era meramente un espectador. Sabía que el camino por delante no sería ni corto ni indoloro. Una vez que la verdad fuera arrastrada a la luz, barrería con innumerables consecuencias de las que nadie podría escapar. Mi familia, el honor de papá, la vida tranquila que había reconstruido, todo podría colapsar. Pero también sabía que a partir de este momento, ya no tenía derecho a volver atrás. La verdad estaba aquí, mirándome a la cara, y yo era el único que quedaba que podía caminar el resto del camino con ella. El juicio por los crímenes financieros de Sergio Montes tuvo lugar después de muchos meses de investigación, atrayendo una intensa atención de los medios, la comunidad empresarial y el público local. El Tribunal Federal en el centro de la Ciudad de México se convirtió en el centro de la tormenta. Furgonetas de televisión alineadas en la calle. Reporteros empujándose con cámaras y micrófonos, y hombres de negocios de traje susurrando en los pasillos. El mayor caso de lavado de dinero en la ciudad este año, leía un titular. Lo leí con el corazón pesado. La sala del tribunal estaba llena. Periodistas, abogados, accionistas que habían perdido dinero en los contratos falsos y todos los conectados con el imperio logístico de Sergio. Asistí como el único testigo clave, la persona que había entregado personalmente la evidencia original a las autoridades. Mamá estaba allí también, sentada en silencio en la galería. El fiscal me llamó al estrado primero, justo después de las declaraciones iniciales. Caminé hacia adelante, con las piernas como plomo, agarrando la barandilla de madera pulida. La sala quedó en silencio, excepto por el clic de los obturadores de las cámaras y murmullos débiles. Juré el cargo, con la voz temblorosa. Diré la verdad, toda la verdad. Cuando trajeron a Sergio, sus ojos se clavaron en los míos al instante, no con remordimiento, sino con un odio helado y escalofriante que hizo que mi sangre se enfriara. Se sentó en la mesa de la defensa con un traje gris claro, cabello perfectamente peinado, pero su rostro estaba demacrado después de meses en detención preventiva. Esos ojos, afilados como cuchillos, llenos de puro odio, me hicieron titubear por un momento. No los ojos de un hermano, sino de un enemigo. Recordé la infancia, Sergio mirándome con admiración cuando le enseñé a patear un balón de fútbol. Ahora, solo odio. A lo largo del interrogatorio, Sergio permaneció frío, negando la responsabilidad personal hasta que las capas de evidencia financiera fueron presentadas en audiencia pública. Su abogado defensor, un hombre alto con una voz retumbante, argumentó: mi cliente fue simplemente una víctima de sistemas contables defectuosos. No hay prueba directa. Pero luego el fiscal mostró diapositiva tras diapositiva en la pantalla grande. Números rojos brillando, estados bancarios, contratos falsificados, transferencias al extranjero. Esta es la firma del señor Montes, dijo el fiscal, señalando. Sergio permaneció inmóvil, con la expresión inalterada, pero vi sus manos apretarse debajo de la mesa. Frente a pruebas irrefutables e innegables, cada argumento de la defensa se desmoronó. Otros testigos subieron al estrado. Un excontador de la compañía, con la voz temblorosa, dijo: Sergio nos ordenó crear facturas falsas para ocultar el dinero. Sergio no mostró remordimiento, solo me miraba con ojos desbordantes de odio, como si yo fuera la única causa de su caída. Cada vez que testificaba, relatando la carpeta de papá y la carta, él miraba fijamente, con los ojos taladrándome como dagas. Después de la deliberación, el jurado emitió el veredicto. Sergio Montes fue sentenciado a 18 años en un penal federal por lavado de dinero organizado, fraude financiero a gran escala y falsificación sistemática de registros contables. El día de la sentencia, la sala del tribunal estaba en un silencio mortal, solo el sonido de respiraciones irregulares. La jueza, una mujer de mediana edad con voz severa, leyó: el acusado Sergio Montes es sentenciado a 18 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Todos los activos obtenidos ilegalmente fueron incautados para restitución y procesamiento legal. Autos de lujo, la mansión, cuentas bancarias, todo congelado.
cuando se pronunció la sentencia, la sala zumbó. Los reporteros garabateaban furiosamente. Los accionistas afectados aplaudieron suavemente. Mamá se cubrió la boca y lloró. Sergio se tambaleó hacia atrás como si se le hubieran agotado las fuerzas, con el rostro ceniciento, pero aún así no mostró remordimiento. Se mantuvo erguido, mirando a la jueza, con la cabeza sin inclinarse, sin disculpas. Los alguaciles federales se acercaron, lo esposaron de nuevo y lo sacaron por el pasillo central bajo los ojos del público y la prensa. Las cámaras destellaban sin parar. Los reporteros gritaban: «Sergio, ¿algún arrepentimiento?». Caminó en silencio, con pasos firmes, pero con los ojos enrojecidos. Justo antes de desaparecer por la puerta, Sergio se giró y me miró una última vez. Esa mirada no tenía miedo, solo odio comprimido hasta su punto de quiebre, como para decir: «Todo esto es por tu culpa». Me quedé congelado, con el corazón dolorido. Ese era mi hermano pequeño, el niño que una vez compartió todo conmigo. Permanecí en mi lugar, viendo su figura desvanecerse detrás de las puertas de la sala del tribunal. Sin sensación de victoria, sin alivio, como una vez había imaginado. Había pensado que cuando fuera sentenciado, finalmente respiraría libremente, que la justicia se sentiría como una liberación. Pero solo había un vasto y frío vacío en mi pecho donde solía haber una familia. Mamá me abrazó. «Se acabó, hijo. Hiciste lo que ni tu padre ni yo tuvimos el coraje de hacer». Pero no había terminado. Miré alrededor de la sala del tribunal vaciándose, los murmullos desvaneciéndose. Para mí, todo estaba apenas comenzando. Las repercusiones vendrían, los medios investigando, los amigos alejándose. Sergio en prisión por 18 años. ¿Cambiaría alguna vez? ¿O el odio solo crecería? Salí del tribunal al sol cegador del mediodía. El ruido de la ciudad regresó de golpe como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, mi mundo privado había sido alterado para siempre. La luz me picaba en los ojos. Entrecerré los ojos y caminé lentamente por la acera llena de gente. Los autos rugían. Los peatones se apresuraban. Un café cercano resonaba con risas. Pero para mí, el mundo era diferente ahora. Ya no una familia perfecta, solo pedazos rotos. Llevé a mamá a casa. Estuvo en silencio todo el camino, aferrando su bolso como si fuera el último fragmento de paz que le quedaba. «Marcos, ¿qué vas a hacer ahora?», preguntó suavemente mientras entrábamos a la casa. Negué con la cabeza. No lo sabía. El juicio había terminado. Sergio sentenciado a 18 años, pero el dolor no terminaba. Se extendía como una herida abierta que seguía sangrando día tras día. Durante semanas después, los medios no lo soltaban. La imagen de Sergio esposado se repetía interminablemente en la televisión. La opinión pública zumbaba. Evité todo, apagué el teléfono, cerré la puerta, pero el juicio me perseguía. Su mirada llena de odio, el eco del mazo como un golpe de martillo. Había hecho lo correcto, pero ¿por qué mi corazón se sentía tan pesado? Mamá voló de regreso a Francia unos días después, abrazándome fuerte en el aeropuerto. «Perdónate a ti mismo, hijo». ¿Perdonar? Todavía no podía perdonar a nadie, ni siquiera a mí mismo. No mucho después de la sentencia, arreglé una visita al penal. Mi estómago se anudó tanto con pavor como con la necesidad de enfrentarlo. Mis manos temblaban mientras me registraba, pasaba por el detector de metales, le decía al guardia con voz ronca: «Estoy aquí para ver al recluso Sergio Montes». Asintió y me llevó a la sala de visitas. Paredes de concreto frío, sillas de plástico duro, el olor penetrante a desinfectante. Me senté mirando el reloj marcando, el corazón tamborileando. Cuando trajeron a Sergio, el uniforme beige hacía inconfundible su rápido deterioro. Rostro demacrado, barba descuidada, cuerpo más delgado que antes. Pero los ojos no habían cambiado, fríos, afilados como navajas, inquebrantables, como un depredador enjaulado todavía listo para atacar. Se sentó al otro lado del vidrio grueso, levantó el auricular y me miró fijamente. Dos hermanos separados por vidrio a prueba de balas. El silencio extendiéndose largo y pesado antes de que cualquiera hablara. La habitación se sentía sofocante,
susurros de otros reclusos, el altavoz llamando nombres. Pero entre nosotros, solo había silencio. Busqué en su rostro cualquier rastro del hermano pequeño que una vez conocí. El niño que lloraba cuando perdía un juego, que sonreía de oreja a oreja cuando papá lo elogiaba. No quedaba nada, solo un extraño lleno de odio. Hablé primero, con voz baja y deliberada, forzando palabras que había retenido demasiado tiempo. Sergio, ¿entonces fuiste todo tú? No solo el lavado de dinero, el fraude, sino también la muerte de papá, ¿y la de Víctor? La pregunta cayó como una piedra en un abismo. Miré directamente a sus ojos, esperando negación, rabia, cualquier cosa. Sergio devolvió la mirada por un largo momento, luego soltó una risa seca y sin humor a través del auricular. Sí, hermano mayor. Fui todo yo. Papá, y ese abogado, Víctor. Sabían demasiado. Tuve que limpiar la casa. Admitió todo con una calma aterradora, como si discutiera el clima. Sin remordimiento, sin temblor, solo desapego helado como si el asesinato fuera simplemente un negocio. Me quedé congelado mientras se confirmaban las peores sospechas, mi corazón hundiéndose. Mataste a papá. Eres un monstruo. Mi voz se quebró, las manos agarrando el teléfono hasta que mis nudillos se pusieron blancos. La imagen de papá colapsando en su recámara. El expediente médico que nunca cuadraba del todo. Ahora era claro como el cristal. Sergio asintió, con los ojos sin parpadear. Papá descubrió que iba a entregarme. No podía permitir que eso sucediera. Una sobredosis simple hecha para parecer un infarto. Lo mismo con Víctor. Un incendio accidental. Hablaba a la ligera, como describiendo una ida al supermercado. Me tambaleé, las lágrimas cayendo inadvertidas. ¿Por qué? Él fue el hombre que te dio la vida. Sergio no respondió de inmediato. Su mirada se oscureció como si excavara en la memoria, luego fríamente, cualquiera que se interponga en mi camino paga el precio. Incluso el hombre que me dio la vida. La supervivencia del más apto, hermano mayor. Una pausa. Luego añadió casi casualmente que una vez había planeado matarme a mí también porque yo era el único capaz de rastrear los caminos del dinero. Te consideré. Eres un examinador forense. Podrías haberlo descubierto. Hice que te siguieran después del funeral de papá, esperando un desliz. Dio esa sonrisa fina. Esos autos extraños, las llamadas silenciosas, ese fui yo. Un movimiento en falso y habría sido el siguiente. El hielo inundó mis venas. Mi propio hermano me había acechado, listo para asesinarme. Pero no te importó, continuó, con voz teñida de arrepentimiento. Te mantuviste indiferente, desinteresado en el patrimonio, la compañía. Pensé que eras inofensivo. Ese fue el error más grande de mi vida. Mi propia apatía lo había convencido de que no era una amenaza, y esa apatía era la razón por la que ahora estaba pagando el precio. Lo miré durante mucho tiempo, ya no como un hermano, sino como un extraño al desnudo. Hablé lenta, calmada, dolorosamente. Mamá y papá estaban equivocados, Sergio. Te protegieron demasiado, perdonaron demasiado fácil, limpiaron cada desastre que hiciste. Pensaron que era amor. Pero esa protección ciega te enseñó que estabas por encima de todo, que el dinero podía borrar cualquier pecado, que una vida humana era solo otro obstáculo para eliminar. Luego en voz baja, como una cuchilla final para cualquier conciencia que pudiera quedar. Recuerda esto claramente, Sergio. Cada persona que alguna vez se sacrificó por ti, quien haya pecado para protegerte, vive con ese recuerdo dentro de esas 4 paredes cada día por el resto de tu vida. Por primera vez, Sergio titubeó. Sus ojos vacilaron. El odio parpadeó como si algo lo hubiera golpeado. Abrió la boca, no dijo nada, y luego una sola lágrima se deslizó por su rostro endurecido, rápida pero inconfundible. Ese breve momento, ¿fue remordimiento o simplemente un destello de debilidad? No dijo más. El guardia señaló el tiempo. Sergio se puso de pie, se dio la vuelta y fue llevado de regreso a través de la pesada puerta de hierro, la cerradura resonó al cerrarse como la tapa de un ataúd. Permanecí sentado unos segundos más,
con el corazón hundiéndose con la sensación de que algo irreversible acababa de terminar. El aire opresivo de la habitación, el altavoz llamando otros nombres, todo se desvaneció. Cuando salí del penal, no había odio ardiente, ni alivio, solo la fría tristeza de una familia destrozada más allá de toda reparación. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través del patio de concreto. El viento llevaba el olor rancio del confinamiento. Y así terminó la visita a la prisión en un dolor que llegaba a la médula. Me alejé mientras el cielo se tornaba en crepúsculo, los últimos rayos de sol deslizándose por la ciudad, ahora encendiendo sus lámparas vespertinas. La ciudad seguía moviéndose, ruidosa e indiferente, inconsciente de que un mundo dentro de mí había colapsado para siempre. La vida continúa, pero desde ese momento, supe con certeza, para mí, todo había cambiado irrevocablemente. Después de esa última visita a la prisión, decidí dejar la ciudad que guardaba demasiados recuerdos dolorosos. La Ciudad de México, la ciudad donde nací, crecí, vi morir a mi padre y vi a mi hermano caer en la ruina, se había convertido en una prisión invisible, atrapándome en recuerdos que nunca podría borrar. No podía quedarme más tiempo. Cada esquina de la calle me recordaba algo, el panteón donde yacía papá, la oficina del abogado quemada, el departamento donde Sergio visitó una vez con su sonrisa falsa. Solicité un traslado a otra sucursal de la compañía en Mazatlán, una ciudad más grande y extraña donde podría empezar de nuevo en un entorno completamente nuevo. Mi jefe aprobó de inmediato. Debió haber visto el agotamiento en mi rostro. «Necesitas un cambio de aires», dijo, palmeando mi hombro. Asentí, sintiendo un ligero alivio, pero también ansiedad. Irse significaba abandonar todo, los pocos amigos que tenía, rutinas familiares y la tumba de papá. Pero necesitaba la distancia para respirar. El viejo departamento se vendió rápidamente a través de una agencia inmobiliaria. Me quedé viendo al corredor mostrar el lugar a extraños, con el corazón apretándose. Esas paredes habían presenciado demasiado, noches de insomnio después del funeral de papá, las llamadas telefónicas silenciosas, la carpeta de mamá. Empaqué mis pertenencias en una tarde lluviosa, poniendo todo en cajas, con las manos temblando cuando tocaba objetos ligados al pasado. Guardé solo unos pocos pequeños recuerdos de papá, memorias demasiado preciosas para descartar, una vieja foto familiar, el reloj que usaba todos los días y el cuaderno con su letra temblorosa. Estos son todo lo que queda de una familia destrozada, pensé, empacándolos cuidadosamente en mi maleta. Cuando cerré la puerta por última vez, me volví para mirar las habitaciones vacías, con las lágrimas rodando. Adiós, susurré, como si hablara con el pasado mismo. En Mazatlán, comenzó una nueva vida con cambios pequeños pero significativos. Compré un departamento modesto con vista al Océano Pacífico. La brisa fresca y el sonido de las olas me ayudaron a dormir mejor de lo que nunca había hecho en la Ciudad de México. Mi trabajo de contabilidad forense continuó, pero elegí centrarme en casos transparentes, aquellos que protegían a los inocentes, una forma silenciosa de expiar las pérdidas de mi familia. Me mantuve alejado de investigaciones complejas de fraude. En cambio, revisaba informes de organizaciones sin fines de lucro y ayudaba a pequeñas empresas a evitar errores financieros. Cada día, analizando números en mi escritorio, pensaba en papá, en lo orgulloso que había estado de mi honestidad. El trabajo se convirtió en un ancla, permitiéndome olvidar por un rato, mientras también me recordaba cómo el dinero puede destruir a una persona. Mi vida se volvió más simple. Menos obligaciones sociales, más tiempo a solas, más silencio para sanar. Evitaba fiestas, me reunía con colegas solo para un café ocasional, hablando de trabajo, nunca de asuntos personales. Los fines de semana trotaba a lo largo del malecón, con el viento frío golpeando mi cara, despejando mi mente. Ya no huía de los recuerdos, los enfrentaba en esos momentos tranquilos. Lloraba cuando lo necesitaba, reflexionaba cuando dolía. Mamá llamaba cada semana desde Francia. Hablábamos sobre el clima, la salud, nunca de Sergio. ¿Cómo estás, hijo?, preguntaba, con los ojos rojos en la pantalla. Estoy bien, mamá respondía, aunque el vacío permanecía. Ocasionalmente, recibía escasas actualizaciones sobre Sergio a través de canales legales o notificaciones del penal, un correo electrónico del abogado diciendo que su apelación falló, o que había sido transferido. No profundizaba, solo lo aceptaba como un hecho inmutable. Está más tranquilo ahora, pero sano, dijo el abogado una vez por teléfono.
Asentí y colgué. Nunca volví a visitar. Esa última reunión había sido suficiente. Me preguntaba sobre él allí adentro, leyendo, aprendiendo un oficio, alimentando el odio. No lo sabía, y ya no quería saberlo. Me permitía vivir sin ser arrastrado hacia atrás. En las noches tranquilas, a menudo me sentaba solo, mirando hacia atrás en todo el viaje, desde los días en que éramos una familia completa hasta el momento en que la verdad salió a la superficie y todo colapsó, junto a la ventana, viendo el océano Pacífico brillar bajo la luz de la luna. Recordé la infancia. Papá enseñándonos a pescar. Mamá riendo mientras cocinaba la cena. Felicidad simple pensé, con las lágrimas cayendo. Luego el funeral de papá, el incendio, la carpeta de mamá, el juicio. Todo como una película lenta. Me di cuenta de que la tragedia no comenzó con los crímenes. Comenzó con el silencio, con el encubrimiento, con decisiones tomadas en nombre del amor que solo alimentaron el mal. Papá se quedó callado por amor a Sergio. Mamá ocultó la evidencia por instinto maternal. El resultado, muerte y ruina. El silencio es complicidad, susurré, con el pecho doliendo. De la historia de mi familia, aprendí que la indulgencia ciega no es amor. A veces es simplemente permitir que el mal crezca día a día. Sergio creció creyendo que era intocable, y el resultado fue que mató a nuestro padre, mató a Víctor. También aprendí que decir la verdad siempre es doloroso, pero permanecer en silencio ante el mal deja consecuencias mucho más pesadas. Elegí hablar, aunque me costó a mi hermano. Pensé, sintiendo una medida de paz, acepté que algunas pérdidas nunca se pueden reparar. Sin embargo, una persona debe seguir viviendo. Seguir caminando hacia adelante con honestidad y claridad. Papá se fue, Sergio en prisión, mamá lejos. Pero yo todavía estaba aquí. Todavía tenía mi conciencia. Cuando rara vez compartía mi historia con alguien cercano, un colega de confianza o un nuevo conocido, siempre enfatizaba una cosa: nunca dejes que el amor se convierta en una excusa para encubrir el mal. Amar a tu hijo no significa ocultar sus errores. Decía, con voz baja. Enséñales límites y consecuencias antes de enseñarles éxito o dinero. Enséñales responsabilidad antes que riqueza. Y si un día debes enfrentar la verdad más dolorosa dentro de tu propia familia, ten el coraje de elegir lo que es correcto, sin importar cuán alto sea el precio. Una tarde, de pie en silencio ante la tumba de papá en un raro viaje de regreso a mi ciudad natal, no sentí más resentimiento, solo una tranquila comprensión del tormento que había llevado hasta el final. Había volado de regreso a la Ciudad de México por primera vez desde que me mudé. Conduje al panteón bajo un cielo de otoño nítido. La piedra de papá permanecía sin cambios, Alan Montes grabado en granito, la hierba creciendo espesa y verde. Me arrodillé, susurré en mi corazón que había caminado el camino más difícil tanto para él como para mamá. Papá, hice lo que tú y mamá no pudieron. Nuestra familia está rota, pero tú y mamá todavía están en mi corazón. El viento se agitó, llevando el aroma de tierra húmeda, como si papá estuviera respondiendo. Me senté allí un largo rato, contándole sobre mi nueva vida, sobre mamá, sobre Sergio. Sin ira, solo comprensión. Papá había sufrido porque se quedó callado. Sin embargo, había tratado de protegerme. Cuando dejé el cementerio, caminé lentamente entre las filas de árboles, la última luz del sol desvaneciéndose. La brisa se movía suavemente, trayendo el olor familiar a tierra y quietud. Detrás de mí yacía un pasado lleno de pérdida, dolor y errores irreparables. Pero desde ese lugar, sentí que finalmente había cerrado el capítulo más pesado, abriendo un camino diferente, uno donde ya no tenía que esconderme de la verdad. Ya no vivía en tormento, sino que podía caminar con la cabeza en alto, fiel a mi propia conciencia. Y a partir de ese día, elegí una vida más tranquila. Ya no huía de los recuerdos, ya no dejaba que el resentimiento royera mi alma. Aprendí a aceptar lo que no se puede cambiar y a apreciar lo que aún yace por delante. Todo lo que sucedió se convirtió en una lección tallada profundamente dentro de mí. Cada elección que hacemos hoy, no importa cuán pequeña sea, moldea silenciosamente el destino del mañana.